Comentario bíblico adventista sobre la lección de escuela sabática número 13 titulada El proceso del juicio. Bienvenidos mis apreciados hermanos nuevamente a este estudio de la palabra del Señor en el cual profundizaremos sobre la lección de escuela sabática a la luz del comentario bíblico adventista y todas las enseñanzas y aprendizajes que podemos obtener de este estudio son y serán para beneficio de nuestra vida espiritual. Les agradecemos por estar aquí con nosotros y les invitamos a que puedan compartir este video con todos sus contactos, amigos y familiares para que también como tú y como yo podamos aprender de Jesús. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos Señor por tus inigualables bendiciones. Gracias, oh Dios, porque estás con nosotros y porque nos permites llegar a este momento para estudiar tu palabra. Sabemos que hay dificultades, que hay tentaciones, que hay dolor, tristeza, pero también tenemos una esperanza, Padre Celestial, que ponemos en tus manos para que nos des la fortaleza necesaria para poder morar contigo por la eternidad y poder también, Señor, afrontar las pruebas en este mundo lleno de crueldad, de temor, de miedo, pero que en ti podemos encontrar paz. En Jesús, amén. El comentario bíblico adventista sobre Mateo 25:31 nos dice: les recuerdo, mis apreciados hermanos, que estamos tomando los textos claves de la semana. Versículo 31. El Hijo del Hombre. En cuanto a las circunstancias en las cuales se dio esta parábola, al igual que las parábolas de las 10 vírgenes y la de los talentos, la parábola de las ovejas y de las cabras, o sea, del juicio, fue relatada a fin de ilustrar las verdades presentadas en el capítulo 24 acerca del prometido retorno de Jesús, con frecuencia a la relación de las dos parábolas anteriores con el discurso del capítulo 24. Esta parábola, la última de Jesús, presenta muy claramente el gran juicio final y reduce a términos sencillísimos y muy prácticos la norma a emplearse para realizar el juicio, con referencia a la expresión Hijo del Hombre. Venga en su gloria. En ocasión de su primera venida, Jesús veló su gloria divina y vivió como hombre entre los hombres. El reino que estableció entonces era el reino de su gracia. Sin embargo, vendrá otra vez en su gloria para inaugurar el reino eterno. La segunda venida de Jesús es el tema central del libro de Mateo, especialmente en el capítulo 24 y 25. Los santos ángeles. La evidencia textual establece la omisión de la palabra santos, pero de todos modos el sentido es claro. Con referencia a la participación de los ángeles en la obra del juicio, en cuanto a su ministerio en favor de los hombres, acerca de la presencia de los ángeles en la segunda venida de Cristo. Trono de gloria, es decir, su glorioso trono. Cristo estaba en el trono del universo antes de su encarnación. Cuando ascendió, fue entronizado de nuevo, como sacerdote y como rey, para compartir el trono de su Padre. Al contemplar la obra del juicio investigador comenzada en 1844, Jesús recibirá su reino. La coronación final y el entronizamiento de Cristo como Rey del universo ocurrirán al final del milenio en presencia de todos los que son súbditos de su glorioso reino y los que se han negado a ser leales. Versículo 44. El Rey. Aquí claramente equivale al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús. Benditos, aunque no se emplea la misma palabra, el ser bendito es también ser bienaventurado. Aquellos que reciben la bendición de Dios son de veras bienaventurados. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Heredad. Heredar significa recibir posesión de alguna propiedad. En el principio, el hombre fue designado como rey de este mundo, pero como resultado del pecado, perdió su dominio. Daniel profetizó acerca del momento cuando, una vez más,
los santos heredarían el reino eterno, originalmente ideado para ellos, preparado para vosotros. El plan original de Dios para este mundo, transitoriamente interrumpido por la entrada del pecado, finalmente culminará con éxito y la voluntad divina será suprema en esta tierra, así como lo es en el cielo. Versículo 35. Disteis de comer. La gran prueba final tiene que ver con el grado al cual se han aplicado los principios de la verdadera religión a la vida diaria, especialmente en relación con los intereses y las necesidades de otros. Me recogisteis, es decir, me disteis acogida, me brindasteis hospitalidad, me visitasteis también. Cuando te vimos, versículo 37, el espíritu y la práctica del servicio abnegado se habían convertido de tal modo en hábito de los justos que respondían automáticamente a las necesidades de sus prójimos. A mí, versículo 40. Qué consolador es pensar que Cristo también se identificaba con sus escogidos a tal punto que cualquier cosa que los afecta a ellos le afecta a Él personalmente. No podemos sentir ningún dolor o chasco, no podemos experimentar ninguna necesidad sin que Cristo simpatice con nosotros. Al tener en cuenta las necesidades de otros, reflejamos este mismo aspecto del carácter divino. Cuando reflejemos perfectamente el carácter de Jesús, sentiremos por los que tienen necesidad lo mismo que siente Él, y usándonos a nosotros, Él podrá confortar y socorrer a otros. La mayor evidencia del amor de Dios es aquel amor que nos lleva a sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. El principio implicado en la declaración del capítulo 25-40 se ilustra con la parábola del buen samaritano. La mejor evidencia de que alguien ha llegado a ser hijo de Dios es que hace las obras de Dios. Versículo 41. Fuego eterno, también llamado fuego que nunca se apagará, e infierno de fuego. Las tres designaciones se refieren al fuego del día final, que devorará a los impíos y a todas sus obras. La palabra aicinios, traducida como eterno, para siempre, significa literalmente que dura un siglo. Este término destaca el hecho de que algo es continuo y no está sujeto a cambios repentinos. En los antiguos papiros griegos hay numerosas referencias a que el emperador romano se alude así el hecho de que eran emperadores para toda la vida. La palabra eterno no refleja con precisión el significado de la palabra aicinius, pero es la que más se asemeja. Aignius, lo que dura por un largo periodo, expresa permanencia o perpetuidad dentro de ciertos límites, mientras que la palabra eterno implica duración ilimitada. En griego, la duración de aignius debe siempre determinarse en relación con la naturaleza de la persona o la cosa a la cual se aplica. En el Nuevo Testamento, la palabra aignius se emplea para describir tanto el fin de los impíos como el futuro de los justos, siguiendo el principio ya enunciado de que la duración de esta palabra debe determinarla la naturaleza de la persona o la cosa a la cual se aplica. El castigo por el pecado es infligido por el medio del fuego. El que ese fuego sea determinado por esta palabra, significando eterno, no significa que no tendrá fin. Esto resulta claro al considerar Judas 7. Evidentemente, el fuego eterno que destruyó a Sodoma y Gomorra ardió por un tiempo y después se apagó. En otros pasajes bíblicos se hace referencia a fuego que nunca se apagará, lo cual significa que no se extinguirá hasta que haya quemado los últimos vestigios del pecado y de los pecadores. Veamos ahora qué nos dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 11. Como paloma incauta. Antiguamente parece haberse difundido la opinión de que la paloma es una ave sencilla que es fácilmente engañada. La inocencia de esta ave es el tema de un proverbio árabe muy antiguo.
La completa ingenuidad con que una paloma vuela mientras es atrapada en la red de un cazador sin advertirla ni observarla, Proverbios 7:23, se usa muy bien como una ilustración gráfica de la necesidad de Efraín. Israel pidió la ayuda de Egipto y Asiria y no comprendió que estaba estimulando la codicia de esas potencias imperialistas que querían más territorios y procuraban dominar a Palestina. Así, Israel perdió su independencia y soberanía. A Egipto y a Siria, la posición geográfica de Palestina la exponía a ser invadida por esos dos antiguos imperios. Las dos naciones hebreas estaban en el campo que separaba a esos dos grandes poderes. Ese camino que unía las fértiles cuencas del Nilo y el Éufrates era un botín muy codiciado por el cual luchaban esos dos poderosos imperios. Los reinos de Israel y de Judá fueron atrapados en esa rivalidad internacional y quedaron agobiados por los dos rivales. Israel no tenía confianza espiritual en su Dios y cayó en la desesperación y recurrió neciamente primero a uno y después a otro, en busca de una ayuda que sólo podía convertirse en una trampa para su propia seguridad nacional. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 2. ¿No sabéis? En otras palabras, ¿no habéis recibido la información que estoy por impartiros, o se han embotado de tal modo vuestros sentidos por apartarnos de los principios correctos que no percibís la verdad de este asunto? Hay quienes son extremadamente sensibles acerca de lo que les agrada llamar sus derechos. Tales personas se ofenden fácilmente aun cuando no hay ningún propósito de ofenderlas. El amor al yo es la verdadera causa de su celo por sus derechos. Cuando el pecador arrepentido en realidad se entrega a Cristo, no procura más defender su yo, sino que continuamente se preocupa por cumplir con la voluntad de Dios. El orgullo es la raíz de la mayoría de las disputas que surgen en la Iglesia, pero no hay lugar para el orgullo en el corazón de aquel que comprende la gran deuda que tiene con Jesús. El que verdaderamente se haya convertido en el Hijo de Dios estará alerta para ver qué puede hacer para ayudar a su hermano a lo largo del camino de la vida, antes que malgastar el tiempo albergando insultos y ofensas fruto de su imaginación. Juzgar al mundo. Una referencia al periodo que seguirá la segunda venida de Cristo. Los santos ascenderán al cielo con Cristo en su segundo advenimiento, y ocuparán tronos y compartirán la autoridad y el poder de Jesús para juzgar y ejecutar juicio durante 1000 años. Los santos juzgarán a los ángeles caídos y a los seres humanos impenitentes que no hayan hecho la paz con Dios mediante Jesucristo. Esta obra se llevará a cabo durante esos 1000 años, que transcurrirán antes de que Cristo regrese con los santos a esta tierra. El juicio de los impíos será un examen de los registros de sus vidas, más la declaración del castigo que les corresponderá. Su destrucción ya ha sido determinada por su rechazo voluntario del ofrecimiento que Dios les hace de la salvación en Cristo, por cuyo rechazo deliberadamente han elegido la muerte eterna. El examen del registro de las vidas de los impíos hará que los justos puedan ver la justicia de Dios y lo correcto de su trato con aquellos que permanecieron rebeldes hasta el fin. ¿Sois indignos? En vista de la parte que corresponderá a los santos en el juicio de los impíos, ¿no podrán acaso juzgar las diferencias que surgen en la Iglesia sin exponer sus querellas ante los incrédulos? Las dificultades entre los miembros de la Iglesia ciertamente debieran ser pequeñas en comparación con las de los impíos. Los creyentes guiados por el Espíritu Santo sin duda deberían ser competentes para tratar esos casos. Si un miembro de la Iglesia rehúsa aceptar el consejo de los hermanos cuando se llega a él, automáticamente se coloca fuera del círculo de los creyentes y debe ser tratado como un infiel. Si un miembro de Iglesia permite que su fe decline hasta el punto en que deja de aferrarse a Cristo y permite que su corazón rehúse obstinadamente una reconciliación con su hermano, no es digno de ser llamado cristiano.
debe ser considerado como uno que necesita convertirse. Es necesario trabajar con una persona tal con el Espíritu de Jesús y hacer todo esfuerzo posible para traerla de vuelta al redil. Hemos de juzgar a los ángeles. Estos ángeles son sin duda los que se rebelaron en el cielo y fueron expulsados de allí junto con su caudillo Satanás, pues no hay razón para que sean juzgados los ángeles que no cayeron. Este juicio se efectuará durante los 1000 años mencionados. Hombres que fueron creados inferiores a los ángeles, pero que han sido elevados por la redención a una condición superior a la de los ángeles caídos, están bien capacitados para dictar fallos en cuanto a los asuntos de esta vida. La cuestión de resolver problemas relacionados con asuntos terrenales es relativamente simple en comparación con la responsabilidad de participar en la obra de juzgar lo que afecta al destino eterno de los ángeles caídos y los hombres impíos. Este solo argumento es suficiente para probar que los santos deberían ser capaces de llegar a decisiones justas en cuanto a las diferencias que urgen entre miembros de la Iglesia e asuntos temporales. Malaquías capítulo 4 versículo 1. Viene el día. El profeta responde con solemne certidumbre a los que preguntan ¿dónde está el Dios de justicia?, declarando que hay un día futuro en el que Dios ejecutará juicio y justicia sobre todos los impíos. Ese es el día de Jehová. El castigo final de Dios para los impíos es destrucción total mediante el fuego. El pecado de la soberbia es especialmente ofensivo para Dios y es el único que se especifica en Malaquías. Estopa. ¿No se podría usar un lenguaje más vigoroso para indicar la destrucción completa de los impíos? No perdurarán en sufrimiento eterno como se cree erróneamente, con frecuencia, sino que serán prontamente consumidos como estopa. Abrazará o también consumirá. Las Escrituras no apoyan el error popular de un infierno que arde eternamente. Los impíos no continuarán ardiendo permanentemente. Los fuegos del último día literalmente los consumirán. Ni raíz ni rama. Una vívida figura que indica el total aniquilamiento del pecado y de los pecadores. Satanás simbolizado como la raíz u originador del mal y sus seguidores simbolizados como las ramas, todos serán completamente destruidos. Terminaremos esta intervención del comentario bíblico adventista con un complemento de Elena G. White. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:4. El Señor pronto vendrá en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. ¿No hay acaso suficientes elementos implícitos en las verdades que giran en torno de este acontecimiento y en la preparación esencial para el que nos hagan pensar solemnemente en nuestro deber? Debemos presentar este asunto delante de la gente en forma definida y clara. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones. Presente la verdad que se necesita en cada iglesia como un medio para alcanzar un fin, y ese fin es el juicio, con sus eternas decisiones y recompensas. Dios pagará a cada cual según haya sido sus obras. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Y Salomón, cuando extendió su invitación y formuló su declaración como pregonero de justicia, presentó de este modo las perspectivas del juicio venidero. El fin de todo discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tenemos abundancia de importantes y solemnes verdades de la palabra de Dios que proclamar, sin necesidad de que la mente imagine y trace teorías basadas en la vanidad humana para presentarlas a la grey de Dios como si fueran verdades probatorias. ¿Qué es la paja comparada con el trigo? El juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible.
se desarrollará delante del universo eterno. El Padre ha delegado todo el juicio en el Señor Jesús. Él será quien declare la recompensa que recibirán los que hayan sido leales a la ley de Jehová. Dios será honrado y su gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los habitantes de los mundos no caídos. El gobierno de Dios será reivindicado y exaltado en la mayor medida posible. No se trata del juicio de una persona o de una nación, sino de todo el mundo. Oh, qué cambio se producirá entonces en el entendimiento de todos los seres creados. Allí se percibirá el valor de la vida eterna. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Segunda de Timoteo 4:1. Cristo desea que todos comprendan los eventos relacionados con su segunda aparición. Las escenas del juicio se desarrollarán en la presencia de todos los mundos, puesto que en dicho juicio será vindicado el gobierno de Dios y su ley será presentada como santa, justa y buena. Se decidirá entonces todo caso y a todos se les aplicará su sentencia. El pecado no parecerá atractivo entonces, sino que se verá en toda su deforme magnitud. Todos verán qué tipo de relación mantienen Dios y sus semejantes. No hay lenguaje humano que pueda describir las escenas de la segunda venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Vendrá con su propia gloria, con la gloria del Padre y de los santos ángeles. Vendrá revestido del ropaje de luz que ha llevado desde los días de la eternidad. Los ángeles lo acompañarán, miles y millones lo escoltarán por el camino. Se oirá el sonido de la trompeta que llama a los muertos dormidos de sus sepulcros. La voz de Cristo penetrará la tumba y entrará en los oídos de los muertos, y todos los que estén en los sepulcros saldrán. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, El mismo que murió por los hombres los juzgará en el día final, porque el Padre todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre, todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué día será ese cuando los que rechazaron a Cristo vean a aquel a quien traspasaron sus pecados? En ocasión de su segunda venida, la convicción se apoderará de todo corazón. Los que se apartaron de él para inclinarse hacia las cosas triviales de esta tierra, en procura de intereses egoístas y honor mundano, reconocerán su error en el día de su segunda venida. Estos son los mencionados por el revelador como todos los linajes de la tierra. Harán lamentación por él. Estas palabras se aplican no solamente a los hombres que traspasaron cuando pendía de la cruz en el Calvario, sino a todos los que hoy lo están traspasando con su lenguaje pecaminoso y su mal proceder. Mis apreciados hermanos, esperamos con gran anhelo la segunda venida de nuestro Señor. Si hay que prepararnos, si hay que tomar medidas drásticas en nuestra vida para poder estar más cerca de Cristo, para poder aferrarnos a su mano, debemos hacerlo hoy. Debemos tomar en claro estas palabras para que hagan mella en nuestro corazón y podamos estar limpios ante su presencia. Y si aún no lo estamos, el Señor nos extiende la invitación en este momento de que vayamos a Él tal y como estemos, porque Él nos dará un nuevo corazón y nos revestirá con su justicia y su poder. Dios te bendiga, Dios te guarde.